Buenas tardes. Hoy vamos a realizar un proceso de linealización de una tabla de datos cuya gráfica nos da una función de tipo potencial. Tenemos lo siguiente en el ejercicio. Un experimento nos arroja los siguientes resultados entre con las unidades mostradas. Haya la ecuación que liga las variables en donde P sub m es la variable independiente y R sub R es la variable dependiente. Tenemos lo siguiente. La variable P en unidades M con los siguientes datos 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y la variable dependiente R sub R con los siguientes datos 0,196, 0,441, 0,784 y 1,225. Entonces tenemos dos variables, una independiente que es P sub M y R con unidades R, que es la variable dependiente. Pues lógicamente tenemos que hacer un proceso de graficación. Para graficar nos queda difícil trabajar en la escala con números decimales. Por lo tanto, esta primera columna que representa P sub M la puedo representar en función de los mismos elementos pero multiplicado por 10 a la menos 1 y 0,196, 0,441, 0,784 y 1, 2,25 lo podemos representar bajo los mismos elementos, pero con potencia base 10 de 10 a la menos 3. De donde nos queda la siguiente tabla de datos. P sub m por 10 elevado a la menos 1 nos quedaría 2, 3, 4 y 5. Observen ustedes cómo nosotros cambiamos de 0,2 a 2, de 0,3 a 3, de 0,4 a 4 y de 0,5 a 5. Eso se puede hacer matemáticamente siempre y cuando yo justifique que esos datos se tienen que multiplicar por 10 a la menos 1. De igual forma con R sub R, yo puedo escribir estos datos de esta forma como 196, 441, 784 y 1225, siempre y cuando justifique que esos datos se tienen que multiplicar por 10 a la menos 3. Procedo entonces a utilizar mi papel milimetrado y tabular, entendiendo que la variable independiente va en el eje de las abscisas y la variable dependiente debe ir en el eje de las ordenadas. Mi proceso de graficación en el papel milimetrado arroja estos datos de aquí. Noten lo siguiente, en el eje de las abscisas tenemos P sub m por 10 a la menos 1 y en el eje de las ordenadas R sub R por 10 a la menos 3. Divido en el eje de las abscisas desde 0 hasta 5, incluso podría hacerlo hasta 6 si fuese el caso. Y la escala en el eje de las Y la hago de 100 en 100 cada 2 centímetros, 100, 200, 300, y observen llega alrededor de los 1400 datos. Como ya tengo las parejas ordenadas, procedo a ubicarlo. 2 va con 196, me arroja mi primer punto. 3 da con 441, me arroja mi segundo punto. 4 va con 784 y 5 va con 1225. Recuerden que los ejes deben dividirse en escalas que sean favorables y múltiplos de números que puedan hacer una división exacta. Notemos lo siguiente, que se observa que la curva representa datos que resultan no ser no lineales, o sea, no nos da una línea recta la gráfica. Debemos linealizar. Y una forma de hacerlo es representar los datos en papel logarítmico a ver si de este modo se pueden ajustar a una línea recta. Se observa que como la gráfica de nosotros es una curva, pues no podemos hallar la relación entre las variables. Se debe tener en cuenta que esto es posible cuando los datos obtenidos en el experimento respondan a una función exponencial, como es nuestro caso de tiro parabólico o exponencial. ¿Qué queremos decir en esta parte? Que si la gráfica nos da una parábola, entendemos que la relación que liga las variables es una función de tipo potencial.
En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Es una parábola. Y como es una función de tipo potencial, debemos linealizarla. Una de las formas es utilizando un papel logarítmico, que tenga escala logarítmica en el eje de las abscisas y escala logarítmica en el eje de las ordenadas, lo que se conoce como un papel log-log o papel logarítmico. El proceso de graficación es muy sencillo, sin embargo, hay que justificarlo matemáticamente mediante el siguiente procedimiento. ¿Qué es una función de tipo potencial? Una ecuación de tipo potencial tiene esta forma, y igual a A que multiplica a x elevado a la m, en donde y y x son las variables cuyos valores obtenemos experimentalmente. Sin embargo, a, que es este coeficiente numérico, y m, que es el exponente de la variable independiente, son las constantes físicas que nosotros tenemos que determinar. O sea que el objetivo de nosotros es hallar a A y a M y acomodarla en esta expresión de tipo potencial. ¿Y cómo se realiza? Se realiza de la siguiente forma. Nuestra ecuación debe tener este formato. Recuerde que nuestra variable dependiente es R y nuestra variable independiente es P. Entonces asimilamos esta expresión a la ecuación y nos quedaría, al experimento, y nos quedaría que R es igual a P a la M. Tenemos aquí que la variable dependiente es igual a A que multiplica la variable independiente por M. Eso es lo que hemos hecho aquí. Ahora aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad y nos queda que el logaritmo de R es igual al logaritmo de A P a la M. Aplicamos la propiedad del logaritmo. Logaritmo de R es igual al logaritmo de A más logaritmo de P a la M. Aplicamos la propiedad en este segmento, en esta sesión que es el argumento del logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por eso nos queda logaritmo de A más logaritmo de P a la M. Ecuación de recta dependiente de mi ordenada en el origen nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de R, logaritmo de A, más este es el logaritmo de una potencia. Según una propiedad es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces me queda m logaritmo de p. Esta ya es una expresión que nos indica una función de tipo lineal. Ecuación de una recta que tiene como pendiente m y ordenada en el logaritmo de a. Entonces tenemos que llegar a este término. Matemáticamente hablando, este sería una función de tipo lineal. Veamos cómo ajustamos nosotros a nuestra gráfica. Vamos a linealizar. Aquí tenemos nuestro papel logarítmico. Si ustedes observan, tenemos en el eje de las ordenadas, tenemos la variable independiente y en el eje de las abscisas, la variable independiente y en el eje de las ordenadas la variable dependiente. Lo mismo que hicimos con el papel milimetrador lo vamos a hacer aquí en el papel logarítmico. El papel logarítmico en este eje tiene una década y en el eje de las ordenadas tiene 3 décadas. De tal forma que yo dividí cada década en 100 partes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hasta llegar a 10.000. Entonces las décadas nos indican las escalas que nosotros podemos tomar. Este papel logarítmico, como ustedes saben, se descargó de la página que yo les recomendé, en donde uno determina la cantidad de décadas que quiere para cada una de los ejes. Recuerden que este es un papel logarítmico, una escala logarítmica en el eje de las abscisas y una escala logarítmica en el eje de las ordenadas. Aquí la coloqué con 3 décadas y en este eje la coloqué con 2 décadas. Y procedo a ubicar los puntos. Miren que 2 va con 196, 3 con 441,
4 con 780 y 5 con 1225. Si observan, el procedimiento de ubicación de los puntos es el mismo. Al unir los puntos nos garantiza el procedimiento que es una línea recta. Entonces el proceso de graficación en papel logarítmico, log-log, es el mismo que en el papel lineal. Oigan, hay que tener muy en cuenta que en el eje de las abscisas la variable es Pm por 10 a la menos 1 y en el eje de las ordenadas es R sub R por 10 a la menos 3. Miremos qué sigue matemáticamente. La gráfica ya se encuentra linealizada. Procedemos a encontrar la ecuación que liga las variables. Tenemos tomemos dos puntos que se encuentren sobre la línea recta. Estos puntos pueden ser experimentales o no. Yo voy a tomar unos puntos experimentales. Por ejemplo, el punto P sub 2, que sería 2 por 10 a la menos 1 y 196 por 10 a la menos 3. O sea, estoy tomando este punto, este exactamente, donde aparece el cursor en rojo. Y el otro punto que voy a tomar es P sub 1, 5 por 10 a la menos 1 y 1225 por 10 a la menos 3. Ahora, si nosotros vemos lo siguiente, este, este punto que está aquí corresponde a este dato, lo voy a llamar P sub 1, y este punto corresponde a este dato, que lo voy a llamar P sub 2. Para invertirlo sería mucho mejor. Entonces, este sería el punto 2 y este sería el punto 1. ¿De acuerdo? Entonces hallemos la pendiente con la expresión que ya sabemos. La pendiente viene siendo igual a R sub 2 menos R sub 1 entre P sub 2 menos P sub 1. ¿Cuál es el valor de R sub 2? Aquí está. 1225 por 10 a la menos 3. Recuerde que como es una escala logarítmica, hay que colocar logaritmo de 1225 por 10 a la menos 3. Menos R sub 1. Y R sub 1 es este valor aquí, que es menos logaritmo de 196 por 10 a la menos 3. Entre la resta de P sub 2, miren P sub 2, aquí está, este valor que tenemos aquí. Logaritmo de 5 por 10 a la menos 1. Menos P sub 1, que es 2 por 10 a la menos 1. Por propiedad del logaritmo, que nos dice que el logaritmo de una recta es el cociente de los logaritmos, podemos escribir esta expresión en este formato. Y lo mismo de acá, el logaritmo de una recta es el cociente de los logaritmos, nos quedaría el logaritmo de 5 por 10 a la menos 1 entre 2 por 10 a la menos 1. Yo puedo cancelar 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3, 10 a la menos 1 con 10 a la menos 1, y nos quedaría el logaritmo de esta división entre el logaritmo de esta división, dándonos como resultado 2. Lógicamente sus unidades serían P sobre M. Ahora, como ya dijimos en la diapositiva anterior, que la expresión para nuestra relación de la variable es R es igual a A que multiplica a P a la M, despejamos A de esta expresión porque son constantes que tenemos que hallar lo que es P y lo que es M. Entonces primero hallamos A. Si despejamos A de esta expresión nos quedaría que es igual a R sobre P a la M. Entonces A es igual a R sobre P a la 2 porque ya nosotros hallamos el valor de M y M nos da un valor de 2 y lo reemplazamos. Procedamos a hallar el valor de la constante A. Podemos tomar un punto, yo recuerdo que este punto lo llamamos P sub 2, que es 5 por 10 a la menos 1, 1225 por 10 a la menos 3 para hallar A. Entonces A es igual a 1225 por 10 a la menos 3 entre 5 por 10 a la menos 1, pero elevado al cuadrado. Si hacemos el cociente de la división, nos arroja que A tiene un valor de 4,9 R sobre P. R sobre P.
Ahora, la ecuación que liga las variables es R es igual a 4,9p cuadrado, que es la expresión que nosotros necesitamos encontrar. Buenos ingenieros, con este trabajo ya queda entonces el desarrollo del ejercicio en su totalidad.